Quería dar la bienvenida a todos este segundo día. Bueno, especialmente a todos los que os conectáis desde el otro lado del charco. Sé que hay muchos pacientes y muchos profesionales conectados desde Latinoamérica, pero bueno, desde cualquier país y por supuesto a todos los que estéis conectados de cualquier punto de España. Quería agradecer también a la organización de esta primera mesa de la tarde, que va sobre las cardiopatías congénitas, en concreto sobre la incertidumbre de crecer con una cardiopatía congénita. Y quería agradecer muy especialmente la organización de esta mesa al Comité de Cardiopatías Congénitas de Cardioalianza, formado por las asociaciones de pacientes con cardiopatías congénitas que integramos Cardioalianza, Todo Corazón de Murcia, ACIC de Cataluña y la Asociación Bioches del País Vasco, porque bueno, pues han colaborado en la elección de los temas que se iban a tratar, de los ponentes, así que muchísimas gracias a todas y a todos por esa organización. Y bueno, pues sin más, voy a pasar a presentar a las personas que me acompañan esta tarde, a los ponentes de esta mesa, de esta primera mesa. A mi lado está Àngels Estevez, que es psicóloga de la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Cataluña, ACIC. Hola Àngels, buenas tardes, buena tarde. Sí, no sé si no se te ha oído muy bien, Àngels, a ver. No, no te oímos. Bueno, pues también quiero presentaros al doctor José Miguel Galdeano, Chemi, jefe de cardiología infantil del Hospital Universitario de Cruces de Bilbao. Hola, Chemi. Hola, Arratsalde-on, buenas tardes. Buenas tardes. Y por último a Victoria Sanz, Vicky Sanz, que es paciente, socia, voluntaria, monitora de los campamentos y ya no sé cuántos títulos tienes más de la Fundación Menudos Corazones. Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por estar hoy aquí, que sé que estás haciendo un esfuerzo, que estás un poco pachucha. Así que buenas tardes. Muchas gracias, Amaya, y muchas gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes. Y sí, esta no es mi voz real, pero bueno, intento poner todo el esfuerzo para aportar lo que se necesite hoy. Muchas gracias a los tres. ¿Ya hemos recuperado a Àngels? Sí. ¿Me oís mejor ahora? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues empezamos con la mesa porque tenemos un ratito para debatir y para a través de preguntas ir un poco desgranando aquellas cosas que pueden afectar a aquellos adolescentes, jóvenes más bien, cuando van creciendo con una cardiopatía congénita. Por contextualizar un poco el tema, bueno, pues os compartiré que las cardiopatías congénitas, bueno, como bien sabéis, ¿no? La mayoría de vosotros son alteraciones sufridas durante el desarrollo fetal en el corazón y se trata de la patología congénita más frecuente. Se calcula que en España nacen cada día 10 bebés con cardiopatías congénitas. Esto supone como unos 4.000 nacimientos al año, ¿no? Supone muchas personas, como veis. Se trata de una patología crónica para toda la vida y requiere atención especializada. Según el tipo de cardiopatía puede ser compleja, puede ser más leve y según el tipo, pues el niño va a tener que ser sometido a un tratamiento o a otro, o a una o varias intervenciones a lo largo de su vida o a otros tipos de tratamiento. La buena noticia es que el índice de supervivencia va creciendo día a día. Gracias a los avances que hay en las técnicas de cirugía, las técnicas diagnósticas, cada vez ya son más las personas adultas que viven con una cardiopatía congénita, no solo en España, sino en todos los países del mundo. Entonces, no solamente hablamos ya de niños y niñas con cardiopatías congénitas, sino también de adolescentes, de jóvenes y de adultos, que requieren pues, un seguimiento de por vida, eso es muy importante, que tienen un corazón especial y, por lo tanto, unas necesidades especiales. Algunas de las barreras o dificultades que puede suponer el crecer con una cardiopatía congénita, y son las que queríamos abordar esta tarde con todas vosotras y vosotros, son las dificultades que puede haber en la transición cuando un niño pasa determinada edad y pasa a una unidad de adultos de cardiología, ¿no? Pasa de la unidad de cardiopatías congénitas a una unidad de adulto de cardiopatías congénitas.
esos conflictos que pueden suponer el paso de la niñez a la adolescencia y a la parte de adultos, la falta de automanejo en la propia cardiopatía, en la propia enfermedad, y las trabas a la incorporación en la vida laboral, ¿no? Esas son algunas de las cuestiones que podemos abordar hoy. Entonces, bueno, pues si os parece, os voy a ir lanzando una serie de preguntas y si os parece las vais contestando, vamos creando debate, o sea que no se trata tampoco de preguntas-respuestas, sino que vayamos creando un poco de debate a través de las cuestiones que yo os voy a ir diciendo, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, pues el diagnóstico de una cardiopatía congénita, que normalmente se hace en los primeros momentos de vida, ¿no? O incluso en un diagnóstico fetal, pues supone la aceptación de esta nueva situación. Os preguntaría cómo se produce este proceso en la familia. A veces el diagnóstico no es en los primeros momentos, sino que puede ser un diagnóstico posterior, ¿no? Cuando el niño es mayor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo aceptar que tras este diagnóstico, quizás en la vida adulta o en la adolescencia, pues se deben cambiar esos hábitos de vida, se tiene que llevar una vida más tranquila, se tiene que gestionar el estrés, quizá un cambio de vida también? Entonces, bueno, ¿cómo veis eso? No sé si Ángels, Chemi, no sé cómo queréis empezar. Quizás Ángels. Bueno, lo más importante es siempre trabajar el impacto, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con una familia a la cual se le diagnostica ya desde, por ejemplo, un periodo del embarazo, ¿no? De que va a tener un hijo con cardiopatía congénita, ahí es ya un buen momento para empezar a trabajar todo este impacto, ¿no? De lo que va a suponer tener esta patología. Y el acompañamiento a posteriori, ¿no? Depende mucho siempre, como tú decías, hay tantos diagnósticos diferentes y tantos pronósticos que también va a depender mucho de cómo va a ir evolucionando el paciente, ¿no? Lo importante es el acompañamiento a la adaptación que vaya necesitando su cardiopatía, ¿no? Y eso es lo más importante. Gestionar no significa más que aceptar la situación que tengo, cómo me adapto y, sobre todo, entender quién soy, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde la perspectiva de que la cardiopatía congénita va a ser un componente más de este paciente o de este niño o de este joven adulto. No solo va a ser el centro de su vida, ¿no? Sí que condicionará muchos de sus aspectos, ¿no? Como decías tú, a posteriori laboral, a veces con alguna dificultad de aprendizaje, pero hay que hacer hincapié a que la patología es solo una parte de su vida, ¿no? Que hay un resto diferente que puede ir compensando, ¿no? Las necesidades que vayan surgiendo, ¿no? Nos gusta trabajar más desde esta parte más global, ¿no? Y una mirada más apreciativa, no tanto desde la perspectiva negativa, ¿no? Bien. No se te escucha muy bien, Chemi, no sé. ¿Ahora me oís mejor? Sí, un poquito. ¿Me oís? Sí. Bueno, me refería que, no sé si la pregunta iba, yo la veo en dos sentidos. Una, los padres que reciben la primera noticia de que tiene un niño con una cardiopatía, que me ha parecido entender la pregunta por ahí. Pues los médicos tenemos a veces la mala costumbre de pensar solo en la enfermedad y no pensar tanto en el aspecto psicológico y afectivo. Aunque lo tenemos en cuenta, casi siempre nos centramos más en el aspecto técnico del tipo de cardiopatía, las posibilidades. Entonces siempre es un impacto brutal, ¿no? Porque casi nadie está preparado ante la noticia de que va a tener un bebé con una enfermedad que a veces va a necesitar unas cirugías con riesgo vital y que a veces no son curativas, son paliativas. Es decir, tú no curas, sino que mejoras cosas, y todo eso con incertidumbres también para los médicos, a veces de cómo va a resultar la cirugía y cómo va a ser la evolución. Entonces, a veces es difícil para nosotros, o por lo menos para mí personalmente, después de tantos años, me sigue resultando muy, muy difícil cómo informar, porque ni puedes quitar importancia y hablar solo de lo positivo, porque a veces, por desgracia, las cosas nos van mal, ni tampoco en lo contrario, minimizar los problemas. Entonces sí que es muy importante siempre lo que comentabas tú y lo que comentaba Ángels, de informar a los padres primero con el mayor rigor, dentro del rigor que podemos tener, con los riesgos que suponen las cirugías, etcétera, etcétera, y el futuro,
y teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de personas, de entrada a los padres y después a los pacientes. Entonces es difícil gestionarlo, ¿eh? Y quizá los médicos lo gestionamos, no digo peor, pues porque vamos a lo nuestro, fundamentalmente, ¿no? A qué cardiopatía tienes, cómo arreglo yo las tuberías que están desarregladas, y qué posibilidades quirúrgicas hay, y yo sale adelante a los 3 años igual hay que reintervenir, pero todo eso cómo se vive, pues quizá lo tenemos un poquito abandonado. El hospital nunca refuerza todo eso, ¿no? De hecho, en nuestro hospital tenemos una psicóloga y una psiquiatra, pero a nuestros pacientes no les hacen de forma estandarizada, excepto Yanire, pues de la Asociación de Bioches, que sí que viene todas las semanas y nos pregunta quiénes están ingresados y habla con los padres. El hospital como tal, la psicóloga, vamos a decir oficial, la que tiene, la que es de Osakidetza, pues no se encarga de esas cosas, ¿no? Entonces es como un voluntariado que está perfecto, pero que la institución pública yo creo que tiene ese déficit, ¿no? No tienen en consideración ese tipo de cosas, ¿no? Del enfermo crónico, los padres de entrada y luego los chavales que se van haciendo mayores y necesitan no solo nuestro cariño, que por supuesto lo damos, pero a veces hace falta un toque profesional, ¿no? Porque nosotros no somos psicólogos. Al cabo de los años y como pediatra y como persona, pues tienes muchísimo afecto a los pacientes. Pero hay ciertas cosas que a veces se nos escapan, no vale solo la buena voluntad. Y yo creo que por lo menos nosotros, en Euskadi, sí que hay un déficit de eso, de tratar el afecto, la mente, o llamémoslos como queráis. Las instituciones públicas no suelen tener a alguien oficialmente para invertir tiempo en eso. Casi siempre lo mismo los oncológicos. Son asociaciones paralelas que bueno, que suplen una función que debiera de ser también de la administración pública. Y luego sí, ya poco, yo creo que esa es la función. Sí, es nuestra función un poco de asociaciones de dar este soporte, ¿no? Como decía claro. Amaya, ¿no? Porque nosotros vemos mucho cuando la familia ya tiene esta alta médica y regresa a su hogar con su bebé recién operado, ¿no? Ahí es donde se genera, ¿no? el impacto verdadero, cuando la familia sentimos que aterriza en su nueva vida, ¿no? Donde tendrá que poner en marcha sus recursos, ¿no? Donde queda el mundo médico un poco apartado, muy reciente y todavía muy en la piel, pero es donde la familia tiene que poner en marcha y activarse, ¿no? Para cuidar a su hijo, ¿no? Y a su bebé. Y el acompañamiento aquí vemos que es esencial, ¿no? Como mejor se trabaje ese impacto y mejor llevemos ese acompañamiento, también vemos que mejor se acepta y mejor se lleva a posterior en una vida adulta, quizá Vicky nos lo acabe de corroborar, cómo el paciente adulto, joven, incluso el adolescente, ¿no? Lleva mejor su patología. Sí, Vicky, en ese sentido tú cuéntanos un poco tu experiencia, porque en tu caso fue cuando eras niña, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco los cambios y cómo lo afrontaste y cómo lo gestionaste, ¿no? Que creo que también puede ayudar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado el doctor. Es cierto que desde la profesionalidad de los equipos médicos, de los hospitales, está ahí y no se puede dudar de la gran sanidad y los grandes profesionales que tenemos en el país. Pero es verdad que esa falta de comunicación, yo creo que al final es eso, aprender a comunicar la cardiopatía al paciente o a la familia, incluso al hermano o hermana, que muchas veces se quedan un poco en un lado apartado y que también influye en la vida de la familia y del paciente. Entonces, bueno, pues es algo que por suerte existen las asociaciones, fundaciones como Menudos Corazones, en la que, como bien ha dicho el doctor, la administración pública no llega, pero de esa manera se puede intentar trabajar con la familia y el paciente. En mi caso, como he dicho, Amaya, a mí la cardiopatía no me la detectaron al nacer, fue a los 6 años, algo no tan anormal por lo que se está viendo.
y sí que fue un cambio pues radical, porque ahí la bebé ya no era bebé, ya era una niña. Entonces yo hacía mis clases de educación física como todos mis compañeros, y de repente un día pues me limitaron la vida totalmente sedentaria. Entonces eso fue un impulso y psicológico para mi familia y para mí muy grande. Luego, a raíz de la evolución de la enfermedad, pues fueron habiendo cambios, primero a muy graves y después más positivos, que fue con la determinación de realizarme un trasplante de corazón, que eso mejoró muchísimo mi calidad de vida. Pero claro, al final son cambios constantes que, como bien estamos hablando, hay cantidad de incertidumbres que muchas veces pues los médicos no saben abordar, y tampoco es responsabilidad suya, como decía el doctor, pero sí que hay que trabajarlos. Yo os quería preguntar también que a veces el diagnóstico de una cardiopatía congénita puede suponer pues poca visibilidad o estigmatización en una persona, y nosotros sí que lo hemos visto, que hay gente que incluso oculta su condición de su patología en su lugar de trabajo. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo podríamos ayudarles? No sé, ¿cómo suena esto, ¿no? Que no se diga, ¿no? Que no se cuente, que no se visibilice, ¿no? Uh-huh. De hecho, es lo que pasa con la cardiopatía. Es una enfermedad que no se ve a simple vista, ¿no? Que si no enseñamos nuestras cicatrices, no se detectan, ¿no? La estigmatización empieza en uno mismo, ¿no? Y pienso que lo importante aquí es, desde ya una edad muy temprana, normalizar en lo posible la situación, ¿no? Poder hablar con este bebé, con este niño que se irá haciendo mayor, de qué le pasa, ¿no? Y poder mantener con ellos un diálogo a medida que lo vayan entendiendo y normalizarlo, ¿no? Si desde casa lo normalizamos y normalizamos el entorno diario del niño, vemos que esa estigmatización en la edad adulta no pesa tanto, ¿no? Pero aún así nos encontramos a veces pues, pacientes que por miedo a ser rechazados, por miedo a ser tratados diferentes, siguen escondiendo su patología, ¿no? Y es una lucha que también entre todos tenemos que hacer, ¿no? Tienes una cardiopatía, sí, tienes una discapacidad orgánica, pero como decía antes, ¿no? Eres mucho más que eso, ¿no? Y aquí es un camino todavía muy largo a sensibilizar la sociedad y luchar por esa igualdad, ¿no? Sí, ya que has sacado el tema... Sí, perdón, doctora, adelante, por favor. Sí, no, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también tenemos que empezar los médicos. A ver, es una labor difícil todo lo que estamos hablando, ¿eh? Te digo por qué. Porque los propios médicos, imaginaros, y que está bien, pues en vez de hacer una esternotomía, hacemos una toracotomía para que la cicatriz no se note tanto. Es decir, que nosotros mismos, de forma indirecta, yo a las mamás que vienen con el niño bajito y están todo el día, es que el niño es bajito, digo, oye, déjale en paz, no estés todo el día, que el crío al final va a tener complejo bajitos, y cada vez que entra no es muy bajito, pues nosotros mismos a veces somos partícipes, que no digo que no haya que intentar minimizar las cicatrices, etcétera, etcétera, pero nuestros propios comentarios, de forma inconsciente, estamos creando de forma solapada que los pacientes tengan ciertos, no digo complejos o sensación de que, como no puedes hacerle en vez de una esternotomía, como no puedes hacer una toracotomía y tengas que hacer una esternotomía, a veces parece que es un disgusto terrible, porque tengo una cicatriz en medio en vez de en el costadito. Entonces, nosotros también, yo creo que cuando informamos, por supuesto que es mejor una pequeña que una grande, y mejor en el costado que no se note que en el medio, pero no hay que insistir tanto en que eso sea más o menos importante en la vida, de si vas a tener una cicatriz, ¿por qué no vas a ir en topless o puedes hacer lo que te dé la gana, tengas o no cicatriz? O sea, que tú eres como eres, independiente de tu aspecto físico, de tus cicatrices, etcétera. Y nosotros mismos, sin darnos cuenta a veces, creamos esos pequeños complejos, que luego es difícil. Entonces, por supuesto que nuestra labor, que es complicada, es que cada uno nos aceptemos como somos. Tengas lo que tengas y seas como seas, bajo, con cicatrices, sin cicatrices, con corazones apañados, trasplantados
con lo que sea, uno es como es y punto. Y eso es complicado. Pero sí que es una labor fundamental y que a veces nos pasa, vuelvo a insistir lo de antes, como médico pues tú vas a lo tuyo. Entonces una fístula y a ver si le hago una que se note menos por toracoscopia en vez de por cirugía, evito las cirugías por cateterismos, que está todo bien, que es perfecto, pero no darle tanta trascendencia de que si no se puede hacer por cateterismo hay que hacerlo por cirugía, pues no pasa nada. Y porque todo eso lo va integrando el paciente y le da vergüenza, pues cómo ir con una cicatriz en mitad del esternón. Le voy a poner traje de baño, no va a poder ir con bikini. Entonces, ¿por qué no? Y todo eso es una labor constante. Vicky, ¿cuál es tu experiencia en eso? Cuando tú te has enfrentado a tu primer trabajo y al mercado laboral, el tema de cómo tú has gestionado el contar que tienes lo que tienes? Para empezar, yo tengo reconocida la discapacidad y cuando hice mi primer currículum no quise poner que tenía la discapacidad porque me quería demostrar a mí misma que no hacía falta utilizar ese recurso, que sí lo utilizo genial, pero que no hacía falta, que yo por mi formación y mi experiencia podía encontrar trabajo. Una vez que entré a trabajar, ya posteriormente sí que comuniqué a mis compañeros, siempre intentando que no se me viera diferente y que se me viera igual, pero que en determinados momentos también a lo mejor voy a necesitar algún tipo de adaptación. Pues de esa manera comuniqué que tenía un trasplante de corazón, pero que yo hacía una vida normalizada, simplemente pues tenía que seguir mis seguimientos médicos, tomar mi medicación y pues llevar siempre, si es posible, que estas recomendaciones para todo el mundo, pero más en concreto una vida más tranquila. Y sí que es cierto que es un poco con la pandemia, he vivido un retroceso. No que yo personalmente lo esté sintiendo, sino que veo que es un grupo que ahora mismo yo por el trasplante me sentía muchísimo mejor a nivel físico, que no tenía esas diferencias de poder correr como antes me limitaba mi cardiopatía, pero con la pandemia se nos ha considerado grupos vulnerables y ya simplemente la palabra estigmatiza. No me tengo por qué sentir vulnerable por tener un trasplante, pero es cierto que eso ha limitado mi condición laboral. A raíz de la pandemia tuve que solicitar, pautada por la cardiología, la baja médica porque la exposición en mi puesto de trabajo era muy grande y no había posibilidad de adaptación. Entonces, pues eso es algo que otra vez genera una incertidumbre y un cambio. Al final siempre hay momentos de vida en el que en un punto estás de esta manera y la vida te lleva de otro. Así en eso consiste. Y luego sí que es cierto que hay que trabajar muy bien la comunicación en todos los ámbitos, pero con los compañeros y compañeras que están en tus iguales, porque pueden ver diferencias y eso a lo mejor puede generar algún tipo de conflicto, o por otro lado no, hay gente que te comprende, pero es cierto que hay que trabajarlo. Y sí que he visto y conozco otros compañeros que han ocultado limitaciones físicas por miedo a represalias o que no han sabido solicitar una adaptación, y eso hay que trabajarlo. Muy bien. Bueno, pues pasamos a otra pregunta que es relacionada con la transición, lo que comentaba al principio de la transición a las unidades de adultos, porque muchas veces también nos preguntan, ¿no? Cuando los adolescentes o jóvenes tienen que pasar a la unidad de adultos, si tienen que volver a contar un poco pues todas sus vivencias, todo el historial, todo lo que han pasado, ¿no? Que a veces es una historia larga porque se han empezado de bebés con las primeras estas intervenciones paliativas que comentabas tú antes, Chemi. No sé, ¿cómo se suele abordar esto en las unidades de adultos? ¿Hay ya esa transición, hay ya esa información, esa comunicación? A veces se preguntan incluso los propios pacientes, ¿conocerá mi corazón estos nuevos doctores que no son los que me han tratado desde pequeñito? No sé, ¿cómo abordáis eso, doctor?
Yo te cuento nuestra experiencia. A ver, la transición es muy complicada. Cada uno la hace como puede. Si te fías en las guías o como lo que hacen los americanos o ciertos hospitales americanos, pues empiezan ya la transición desde los 12 años y están varios años haciendo la transición. A nosotros en nuestro hospital, como pues no tenemos esa disponibilidad de tanto tiempo, lo que hacemos, una forma más casera si quieres, pues es hacemos una consulta que llamamos de transición en la cual suelo estar yo, uno de mi equipo, suelo estar yo, y uno de los cardiólogos que llevan de adultos que llevan las cardiopatías congénitas. En esa solo es informativa esa consulta y los 3 puntos que suelo decir del que se trata en esa consulta es: 1, volver a explicar, bueno, primero presentar a la compañera o compañero o cardiólogo de adultos experto en cardiopatías congénitas que forman parte del equipo, que no les abandonamos porque hay muchos que no quieren irse de nuestras manos porque los conocemos, algunos intraútero, y a los 18 años los pasamos adultos y les cuesta mucho desprenderse de nosotros, efectivamente, y también tienen miedo a que, como bien decías tú, el nuevo que les atienda empiece. Los médicos somos muy no digo de inventar, de empezar a ocurrirsenos cosas, volver a interrogar y a cambiar un poquito la línea que seguía la anterior. Entonces, para evitar eso, pues lo primero es eso. En la primera parte de la consulta, la idea es que sepan que la idea que tenemos del año pasado con 16 o con 15 o con 16 es la misma que ahora, solo que lo va a tratar otro compañero del equipo. Nosotros hacemos reuniones conjuntas de ambos, de adultos y de niños, y me interesan mis pacientes cuando son adultos y se han tenido hijos o se han embarazado. Me gusta saber qué pasa de ellos, para que piensen que no perdemos el hilo y lo que tú decías, que no empiecen a interrogarles, a cambiar de actitud. Pues yo ahora te voy a hacer un cateterismo, si hasta ahora me han estado aguantando y ahora viene este nuevo, parece que todo lo que has hecho, el anterior lo ha hecho mal, siempre va a incordiar, ¿no? Entonces, primero para que piensen que no, que si hay que incordiar es porque has crecido, porque tienes 18 años, la enfermedad ha evolucionado y que aunque siguieras conmigo te iba a hacer el mismo procedimiento, es decir, que no se inventa nada ni te cambia nada la actitud, sino que es la misma línea, solo que a veces, pues claro, has llegado a una edad o el proceso ha llegado a un momento en que igual con 14 años no hay que hacerte nada y con 19 sí. No es por el médico, es por la enfermedad. La segunda parte es para volver a explicarles, que generalmente ya lo saben, y a decirles que ellos son ya los que tienen que entender de la enfermedad, que si quieren incluso los padres se pueden salir fuera de la consulta si ellos quieren, que incluso legalmente en adultos toda la información que se pida no se le dan a los padres. Los cardiólogos de adultos, cuando alguien llama, un padre preguntando por algún resultado del hijo que tiene más de 18 años, no les dan la información. La información es para el hijo, y si el hijo quiere, dará la información a los padres. Entonces, todo eso lo tienen que ir asimilando. Insistimos en que no con la contundencia que debiéramos, porque no tenemos tiempo, al final siempre es disponibilidad de tiempo y de medios, pues que se autogestionen, que sean conscientes, que tarde o temprano van a dejar el nido, que con 18 años todavía son más grandes que yo y todavía vienen con los padres, pero que tarde o temprano se van a ir de casa. Y la edad de la adolescencia, los pediatras sabemos que es una edad en la que encima a veces te encuentras bien y no quieres ir al médico para nada, y pierdes vas porque tus padres te llevan, pero si estudias fuera, te independizas, etcétera, etcétera, tienes que ser consciente. Yo siempre les digo, el corazón es tuyo, no es ni de tu padre, ni de tu madre, ni mío, es tuyo. Cuando te preguntan por los hábitos, etcétera, etcétera, que la madre, ¿no ves cómo fumar es malo? Digo, si eres tú, tu corazón es tuyo. Entonces tú lo tienes que cuidar y tú te tienes que responsabilizar. Y luego la tercera parte de la consulta es para las dudas y preguntas que tengan. General, digo, si te preocupa algo, te agobia, tienes miedo, todos los miedos que tengas, preocupaciones que tengas,
no las cuentas, las preguntas ahora o en el futuro a la cardióloga que te va a atender sin miedo, y si quieres que no estén tus padres presentes, pues tienes todo el derecho del mundo, que todos tenemos cosas que no contamos a nadie, ni a nuestras parejas, y solo la cuentas a quien tú quieres. Y si tienes que contárselo al médico porque te preocupa, relaciones sexuales, anticonceptivos, y claro, siempre hablamos, sobre todo con las chicas, los embarazos, la madre siempre la primera reacción dice, ¿qué dices? Es muy joven. Digo, a ver, tiene 18 años. Y no es la primera ni la última que se va a embarazar con esa edad. Entonces, hay una serie de cosas que a los chicos, generalmente la pregunta es por el deporte. Los varones, casi siempre las preguntas son el deporte, que si puedo hacer este deporte u otro. Pero bueno, un poquito nosotros la idea es esa. Claro, cada uno se acopla según el hospital que tenga, según los recursos que tengan, según las disponibilidades. Pero al final yo creo que la clave es el darle confianza, saber que al que le pasas el relevo no es alguien extraño, es otro de la cuadrilla, es otro del equipo, pero que trata cosas de adultos, va a tratar embarazos, va a tener relación con los ginecólogos más cercana, etcétera, etcétera, y que tu vida es muy larga todavía y lo vas a tener ahí. A ellos les cuesta mucho siempre salir de la pediatría. Y algunos incluso dicen que no, que cuesta, casi los tienes que echar, porque no quieren, desconfían. Nuestra obligación de los cardiólogos infantiles es darles la confianza de que les va a atender alguien más listo que nosotros, porque al final es que tú eres el listo porque le has hecho vivir 18 años y bien, o aceptablemente bien, y el nuevo Dios sabe cómo va a ser. Entonces, el primer papel es nuestro, de no ser tan imprescindibles, de que si te vas de mí, ¿qué va a pasar contigo? No, al revés. Te vas de mí, es una gozada verte con todo lo que hemos sufrido juntos, porque hemos sufrido mucho, con muchos pacientes, y el que te va a atender es tan listo más que yo. Y siempre voy a estar ahí, incluso aunque, claro, nosotros es el mismo hospital, el mismo sitio. Si tienes alguna duda, más de uno, todavía al año, 2 años de estar con el de adultos, me preguntan a ver qué me parece la decisión que ha tomado. Pero bueno, y yo creo que cada hospital o cada centro, y lo que hacemos mal es el trato con el médico de cabecera o con el del centro de salud. Ahí sí que no tenemos ninguna relación de ningún tipo. Y preparando un poquito esta charla y oyendo un poco las recomendaciones que hacen o la Academia Americana, sí que es cierto que hay, yo por lo menos sí creo que cojeamos más, y es una asignatura pendiente, que el médico de familia, que al final es el más cercano, qué cosas le pueden preocupar, y tener un contacto más cercano con nosotros. No sé si con los adultos lo tendrán, dudo, supongo que no. Pero el médico de familia es el que está todos los días, el que si tienes un cólico, si tienes una úlcera, que cómo se puede repercutir eso con el corazón o no tiene nada que ver, las medicaciones que le van a dar. Eso yo creo que, por lo menos en mí, ahí cojeamos. Así como con los pediatras, no, pues claro, los pediatras casi todos han sido residentes de aquí y te llaman y tenemos mucha cercanía, todos han pasado por el hospital, prácticamente todos los pediatras. Los médicos del centro de salud de adultos, yo creo que esa confianza y esa cercanía quizá no esté. Y a la hora de hacer, como decías tú, un buen informe de problemas futuros, qué se puede esperar, qué se ha informado, pues no sé si hacemos un informe tan exhaustivo para entender todo eso. No sé, es complicado. Bueno, sería un área de mejora eso que dices, porque yo creo que eso además es muy común a toda la patología crónica, que los pacientes al final se vuelven muy dependientes del hospital y hay poca relación con la atención primaria. Pero bueno, Ángels, en ese sentido, ¿qué herramientas podríamos ofrecer a estos adolescentes para poder hacer este proceso, ¿no?, lo mejor posible, ¿no?, que lo vivan de la mejor manera posible, ¿no? Porque yo creo que siempre lo viven como con mucha angustia y mucho miedo, ¿no?, ellos y sus familias. No te estamos escuchando. Sí, no escuchamos a Ángels. Pues Vicky, cuéntanos tú cómo has vivido esa transición, que la viviste
Hace poquito casi, ¿no? Que eres muy joven todavía. Bueno, ya unos añitos, pero a ver, yo quiero decir que como bien Vicky, sigue como ya. bien os comentado, que como bien has comentado al principio, Amaya, cada vez hay más jóvenes y adultos con cardiopatías congénitas, entonces esto es por algo nuevo. Antes no había consultas de transición, entonces sí que es cierto que entiendo que esa área pues haya que mejorarla y trabajarla muchísimo, pero bueno, es verdad que yo la viví al principio positivamente y luego es verdad que no he continuado con dos personas referentes de cardiología en el de adultos. Eso es lo que me está sucediendo. En el infantil eso nunca ocurría. Tú ibas y estaba o el primer referente o el segundo. Y es verdad que te genera un poco de incertidumbre en el momento de que pueda suceder algo, con quién me voy a comunicar, no sé quién va a estar cuando vaya a la consulta, voy a encontrarme a otra persona diferente y voy a volver a tener que contar toda mi historia para que la persona que me está atendiendo ese día sepa cuál es seguir el seguimiento. Es un poco complejo, la verdad. Y luego, pues es verdad que tenemos un poco de apego con el hospital infantil, porque tanto el paciente como la familia, porque también son los primeros años de vida, la relación es mucho más cercana, menos fría. El hospital en sí, la estructura, no tiene nada que ver el infantil con adultos, y eso pues también te puede generar rechazo al cambio. Pero bueno, también hay que ser conscientes que es un proceso de crecimiento y de madurez y que hay que ir, sobre todo, comunicándose muchísimo, tanto el paciente como el equipo médico, el conjunto, que es ahí donde nos perdemos. Muy bien. Ángel, a ver, estábamos con las herramientas que les podíamos dar, sí. Yo sí, iba a comentar que estaba muy de acuerdo con lo que había dicho el doctor, ¿no? Que es importante hacer esa transición desde una edad más temprana, ¿no? Hay hospitales que podemos hacerlo y hay hospitales que no, ¿no? Hay hospitales que la unidad sigue estando en el mismo edificio, puerta con puerta, y les da como cierta tranquilidad, pero en cambio hay otros hospitales que pasamos, ¿no?, a otro hospital que está a otra punta de la ciudad, ¿no? ¿Qué es importante? Dar el recurso desde el adolescente e incluirlo en sus decisiones, ¿no? Poquito a poco. Porque, como decía el doctor, llegará un punto en que cuando son mayores de edad, esa responsabilidad ya es de ellos, ¿no? Y aquí, sobre todo, vemos la dificultad de los padres de aceptar que su criterio ya no va a tener tanto peso como hasta ahora, ¿no? O que incluso el propio paciente podrá decirles a sus padres: voy solo a la consulta, no hace falta que me acompañes, ¿no? Y como decía el doctor, te llaman y te preguntan: ¿y qué les ha dicho?, ¿no? Y claro, no podemos dar esa información. Y a los psicólogos nos pasa lo mismo, ¿no? Empezamos a trabajar con ellos a partir de una edad en la que ya esa información queda entre tú y yo, ¿no? Y siguen llamándote y preguntando, ¿no? ¿Cómo has visto a mi hijo?, ¿no? Entonces, el acompañamiento es importantísimo. Y enseñarles a este adolescente a ser responsable y a ir incluyéndole en esas visitas. Y yo veo muchos doctores que lo hacéis muy bien, que ya os dirigís al paciente desde pequeñito, ¿no? Que ya le habláis a él de lo que tiene. Entonces, es como que ellos os miran y: ostras, me lo está diciendo a mí, ¿no? Yo soy importante aquí también, ¿no? Soy parte activa en todo este proceso, ¿no? No soy solo el hijo de o el paciente de, ¿no? Sino que el doctor se me dirige a mí y me pregunta a mí, ¿no? Y esto les tranquiliza mucho. Y luego los padres, pues es un proceso de aceptación de que nuestros hijos se hacen mayores y vuelan no solo en eso, sino en otras áreas de su propia vida, ¿no? Bueno, otra pregunta importante que yo creo que os deben de hacer a los médicos, pues muchas de las pacientes, ¿no?, con cardiopatía congénita, es el tema de la fertilidad, ¿no? Si las mujeres con cardiopatía congénita pueden ser madres, en el caso de que puedan serlo, pueden transmitir también la cardiopatía a sus bebés. ¿Esto cómo lo abordáis, cómo lo afrontáis, doctor? Sí, pues nosotros, a ver, que son dos cosas habituales y diferentes. Una es el riesgo
el riesgo de poder tener un hijo con la misma cardiopatía. Es ligeramente superior a la media, pero a ver, si imagínate que el riesgo es el 1 nacen de cada 10.000 niños, de cada 10.000 recién nacidos, pues hay 60 o entre 50 y 100 cardiopatías graves, pues igual se multiplica, pero multiplicarse es por 2, es decir, sigue siendo, en vez de por ligeramente el riesgo. No es una herencia como lo de los guisantes, del 50%, el 25%. Se supone, todo por estadística, que el riesgo de tener un niño con una cardiopatía cuando uno de los padres ha tenido una cardiopatía, pues es ligeramente superior a lo normal. Nosotros casi nunca informamos en el sentido de que hay un riesgo, pues eso, como cual otro tipo de herencia mendeliana o de genética conocida. La mayor parte de las cardiopatías no sabemos por qué pasan. Hay un porcentaje pequeño que sabemos en la genética. A medida que se vaya conociendo la genética ya es otra historia, porque ya puedes saber si eres portador o no de esa anomalía genética. Nosotros lo que ofertamos, ya te digo, en ese sentido no decimos que hay un riesgo especial. Es parecido al de la población, ligeramente superior. Lo que hacemos siempre, ofertamos, es un control específico de la ecografía fetal. Es decir, hay un diagnóstico, los ginecólogos junto con nosotros tenemos una consulta de diagnóstico fetal única y exclusivamente del corazón. Es decir, aparte de los estudios, de los controles ginecológicos que hacen las embarazadas, hay una serie de parámetros de riesgo potenciales, como es el test combinado, la edad o que hay algo raro, y hay un día a la semana en el que se hace el ginecólogo con nosotros, el mirar el corazón del feto, solo del corazón. Entonces siempre las hemos incluido entre comillas, no en las mujeres de riesgo, más por la inquietud que tienen, pues todas las madres o padres cardiópatas que hemos logrado que lleguen a la edad fértil y van a tener un hijo, pues ofertarles la tranquilidad, entre comillas, o de que se le puede hacer una eco prenatal. Y la otra cosa es tú como, según qué lesión tengas, eso insistimos siempre, la consulta de transición siempre, por eso te decía antes que les hablamos del embarazo y las madres todas ponen ojos de cuadros, ¿no? Siempre, aunque ellas no pregunten, les decimos, si te vas a embarazar, primero como cualquier persona, si lo puedes programar, perfecto, pero tú con más contundencia, porque hay que saber en qué situación está tu corazón para ver si puedes soportar un embarazo, porque puede suponer que tú pierdas capacidad funcional, puedes correr riesgo de tu vida o de tu función cardíaca, puedes hacer que haya que tener un niño prematuro y luego también el riesgo potencial de heredar la cardiopatía, que ese es pequeño. Pero todo eso hace y te obliga a que siempre una cardiopatía seria congénita en seguimiento, antes de embarazarse y por supuesto durante el embarazo, tiene que consultar con el cardiólogo de cardiopatías congénitas. Pero fundamentalmente antes. Intentar que sea cuando, no digo planificado, ya sabemos que los embarazos no es cuando yo quiera, pero por lo menos saber en qué situación estás, consultar con un experto para saber qué riesgos puedes correr y si quieres asumir esos riesgos, tú y el bebé que vas a traer. Yo creo que es fundamental. A veces no lo preguntan directamente porque ven lo del embarazo como muy lejos. Y dices, a ver, que tiene 18 años, es una mujer. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad es que ya se ha pasado súper rápido, hemos abordado los temas más importantes, pero se nos han quedado algunos en el tintero y ya que lo siento, pero bueno, pues habrá futuras ocasiones para seguir tratando todos los temas. Os doy las gracias a los tres, a Ángels, a Chemi, a Vicky, por esta interesante mesa y damos paso ya a la siguiente mesa de presentación de casos. Nada, esperamos unos segunditos y estamos ya con vosotros. Muchísimas gracias.